Bienvenidos queridos lectores a un video más. Este es Laylee Coffee and Books. Yo soy Laylee y hoy vengo a continuar esta lectura. Esta sería la sesión 3, así que si es la primera vez que te topas con esto o apenas te vienes enterando que te estoy leyendo vete a mi carpeta que dice leemos libros completos o algo así y ahí vas a encontrar las primeras 2 partes. Bueno, vamos a continuar con la lectura y me voy a acordar de mirar a la camarita. Nos quedamos en esta página 40 de Vampiros, Mito y Realidad de los No Muertos. Si a ti te gusta el contenido literario, que hablemos de libros y que te lean como si fueras a la casa de tu amiga a que te lean un buen libro, entonces suscríbete y bueno, seguimos leyendo. En toda Europa Central y durante casi 2 siglos se elaboraron informes de centenares de alcaldes y demás autoridades que avalan la existencia de esas criaturas de la noche. Estos informes se han conservado hasta nuestros días. También cabe señalar que en su momento se formaron varias comisiones integradas por militares, cirujanos, médicos y científicos de diversas disciplinas destinadas a estudiar este fenómeno, y al parecer muchos de ellos confirmaron la existencia de estos seres. De todas estas comisiones destacó la de Belgrado, en la que uno de sus miembros, el doctor en medicina Gerard van Swieden, protomédico de la emperatriz María Teresa de Austria y por lo tanto alguien destacado e importante en su materia, dejó bien claro tras estudiar muchos casos que el vampirismo era real. Por el interés y relevancia de este informe, pasamos a reproducirlo íntegramente. Informe que el médico de cámara de Su Majestad la emperatriz María Teresa de Austria eleva a la misma, su protomédico doctor Gerard van Swieden. Mi gentil soberana, cuando los pueblos se han encontrado ante hechos extraordinarios cuyo origen desconocen, los han atribuido siempre a poderes superiores al hombre. Esto nos lo viene demostrando la historia de cada siglo. Las ciencias cultivadas con buen juicio, así como las artes, probaron la existencia de hechos muy naturales, cuyas causas hicieron maravillarse a los que desconocían tales efectos. Los eclipses, por ejemplo, motivaron grandes temores y la gente creyó que se debía a poderes sobrenaturales. La astronomía, sabiamente cultivada, pudo por fin explicar dichas situaciones, y aquel espectáculo que nos pudo parecer terrible anteriormente, ahora solo nos asombra y solo sentimos un gran respeto hacia el Creador que en su bondad y sabiduría infinita ha creado el universo con todas sus maravillas. La pólvora, los fenómenos eléctricos y las ilusiones ópticas han admirado grandemente a todos los que las desconocen, y no pocos impostores se han aprovechado de ellas para hacer creer a las gentes crédulas e ignorantes que eran grandes magos. Así de cierto es que al mismo tiempo que las ciencias y las artes crecen, los prodigios mengúan. La magia póstuma, de la que aquí tratamos, aporta una nueva prueba, ya que todos los relatos de aquella proceden de regiones donde pendonea la ignorancia y la incultura, de lo que es muy probable que sean culpables los cismáticos griegos. El erudito Tournefort, el mayor botánico de su siglo, habiendo sido enviado por Luis XIV al Asia para observar algunas plantas que los antiguos médicos griegos habían descrito imperfectamente en muchas ocasiones, vio de cerca a un cadáver acusado de magia póstuma y también todos los medios que se ponían a su alcance para obstaculizar los deseos de posesiones del diablo, para que este ser diabólico no pudiera valerse más de los cuerpos de los difuntos. Este incidente, que se encuentra en su libro Viaje a Levante, puede servir para juzgar lo que sucedió el año de gracia de 1732 en un cantón de Hungría, entre el Tbilisi y la Transilvania. La magia póstuma o vampirismo reinaba en aquel entonces en aquella región del país. Se llamaban vampiros a ciertos cadáveres de los que decía que chupaban la sangre de los animales y de las personas. Y cuando alguien comía de la sangre de tales animales o personas, adquirido en vida el vampirismo pasivo, una vez muerto se le convertía en vampirismo activo, a no ser que comiera tierra de la tumba de un vampiro y se frotase con la tierra de la tumba
amasada con sangre del no muerto. Estoy enterado de esta historia solo superficialmente, pero creo que el proceso verbal fue remitido al Consejo Imperial de Guerra de Viena a principios del mismo año. La ceremonia que se llevaba a efecto estaba dirigida por el juez del lugar, hombre por lo general muy experto en temas de vampirismo. Se le clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro para atravesarlo. Después se le cortaba la cabeza, se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa profunda o mejor aún a una corriente de agua. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos en el tema que un cadáver infectado de vampirismo contagia en breve tiempo todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio, a menos que se destruya enseguida el primero. Por no estar informado de una forma general sobre el tema, me contentaré con hacer algunas consideraciones sobre los casos conocidos por mí. Los casos extraordinariamente observados por mí pueden reunirse en dos puntos primordiales. 1. Que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin ninguna señal de la rigidez post-mortem. Y 2. Que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. Sé muy bien que muchas personas sostienen que el cadáver de un vampiro no solo permanece sin corrupción, sino que la carne se conserva fresca y que los miembros se conservan flexibles, pero esto no constituye un prodigio. Cuando se trasladaron a Viena los cuerpos de las dos archiduquesas fallecidas en Bruselas, yo estuve presente en la abertura de las cajas y los rostros aparecieron enteros, la punta de la nariz fresca, etc. Es verdad que los cuerpos habían sido embalsamados, pero también es verdad que las hierbas aromáticas no conservaban ni tan siquiera el olor. Esta conservación se tiene que achacar a las cajas de plomo bien estañadas, en las que no penetra el aire por ningún sitio, lo que evita la putrefacción. En consecuencia, si la caja está bien cerrada, si la tierra por su naturaleza es lo bastante compacta, o si se endurece debido al frío después del enterramiento, o se impide la entrada de aire por algún otro medio, la corrupción del cuerpo no se produce, o si lo hace es de forma muy lenta. Hace unos cuantos meses leí un pequeño tratado inglés en el que se narra un hecho notable. En el mes de febrero de 1750 se abrió la tumba de una antigua familia del condado de Devonshire, en Inglaterra. Entre muchos huesos y cajas podridas se encontró un ataúd completamente podrido. Cuando por casualidad se abrió, se halló el cuerpo de un hombre en muy buen estado. Las carnes conservaban su pigmentación natural, las articulaciones de los hombros, del cuello y de los dedos conservaban su juego. La carne del rostro cedía a la presión de los dedos, pero recuperaba su forma primitiva tan pronto como la presión cesaba. Lo mismo se comprobó en el resto del cuerpo. La barba tenía casi 5 pulgadas de longitud. La barba tenía casi 5 pulgadas de longitud. Vamos a tomar café. El cadáver no había sido embalsamado, pues no presenta señal alguna de incisión. Por mediación del registro de la parroquia quedó demostrado que después del año 1699 ninguna persona fue enterrada en aquella fosa. He aquí, pues, un vampiro inglés que durante 80 años permaneció tranquilamente en su tumba sin molestar a nadie. Veamos ahora los hechos alegados como probadores del vampirismo. 1. Rosita Yolankin, cuyo cuerpo fue inhumado el 22 de diciembre de 1754 y desenterrado el 19 de enero de 1755. Fue declarada vampiro y condenada al fuego porque se le encontró intacta en el ataúd. Los anatomistas en invierno tienen cadáveres al aire libre durante 6 semanas e incluso 2 meses. Déjenme ver la página porque como que no me... Ajá, sí, ok. Y 2 semanas sin que se corrompan en absoluto. En todos los demás cadáveres desenterrados, la corrupción había consumido la mayor parte de los cuerpos, pero bastaba
que no todo estuviera putrefacto para enviar los cuerpos al fuego sin dilación. En el informe del consistorio de Olmuec se hace referencia a ciertos signos o contraseñas hallados encima de los cadáveres de los presuntos vampiros. Pero yo nunca vi su especificación. Dos estúferos que nunca habían visto un cadáver momificado, que nada sabían de la estructura del cuerpo humano, como ellos mismos confesaron a los comisarios, fueron los testigos infalibles que provocan una fiera sentencia de quema de cadáveres. Verdad es que los comisarios no siempre han recurrido a cirujanos profesionales para examinar los hechos, recurriendo en varios casos a comisarios espirituales sin conocimientos médicos que dictaminaron sobre el vampirismo con bastante libertad y amplitud. En efecto, resulta de las anteactas que en el año 1723 hicieron quemar el cuerpo de un hombre 13 días después de su muerte, y en la sentencia se alega como motivo que su abuela, considerada como presunta hechicera, no vivió en buena armonía con su familia ni con el resto de la comunidad. Tras todo lo referido, me pregunto, ¿qué leyes autorizan tales sentencias? Se admite que no existen, pero fríamente se alega que las costumbres lo requieren así. ¿Qué secuela de desdichas? Tales cosas me hieren y me producen tal repugnancia que me veo obligado a terminar mi exposición para no ir más allá de lo debido. Firmado y rubricado, Dr. Gerard Van Swieten, protomédico de Su Majestad. Ahora volvemos a la parte del libro que no está escrito por esta persona en su carta. Este relato nos demuestra, como pocos, el estado en que se encontraban las creencias en vampiros en los países centroeuropeos en aquellas épocas. También en la Grecia actual, y hasta hace poco menos de un siglo, se desconfiaba de los muertos que en vida habían sido condenados o simplemente habían sido desgraciados, por lo cual se dieron algunos casos en que se les cortaba en trozos la cabeza. Esto dio lugar hacia el siglo XIX a que algunos cadáveres que no se descomponían por razones que el pueblo llano desconocía fueran descuartizados. De igual manera, entre los pueblos nórdicos se creía en este tipo de seres, aunque su tradición es mucho menor que la existente entre los eslavos y demás pueblos centroeuropeos. El caso más espectacular que conocemos referente a los nórdicos es el que se dio en la Islandia recién colonizada. Sucedió en las primeras décadas del siglo XI, cuando diferentes clanes de vikingos se asentaron en la virginal y fría isla. Uno de estos grupos, formado por casi 30 personas y sus ganados, fue hallado posteriormente, y todos sus componentes, tanto los animales como las personas, mujeres, niños y guerreros, aparecieron muertos y desangrados, pero sin señales de violencia. Aquello se atribuyó lógicamente en aquella época a algún tipo de vampiro. Actualmente, y tal como propuse al hablar de este tema en mi anterior libro, El Chupacabras, un verdadero expediente X, de Grupo Editorial Protusa. Aquí hay muchos comerciales por lo que veo. Este hecho formaría parte de los inexplicables fenómenos que rodean a la ufología, que desgraciadamente tanto abundan en las páginas de sucesos, principalmente los que hacen referencia a matanzas de animales. En ocasiones centenares en una sola noche. Prácticamente todos los países europeos han sufrido en alguna ocasión la fiebre del vampirismo, incluida también España, a la que dedicaremos un capítulo, si bien los centroeuropeos han sido sin duda el centro de dicha plaga. Y aquí hay una imagen, ahorita les voy a enseñar, que dice: en la Europa medieval la creencia de los no muertos que regresaron de la tumba fue general en todo el continente. Comprendo perfectamente que la imagen que está aquí es solo ilustrativa, pero igual se las voy a enseñar porque está re bonita y pues es parte de la experiencia. ¡Listo! Se me llenó la memoria, tuve que borrar una aplicación, acabé tomando una foto para Instagram, así pasa. Vamos al 2.2, el vampirismo en otros continentes. Los demás continentes, aunque menos estudiados, también han sufrido la pesadilla de la creencia en los no muertos. El hecho de estar muy lejos geográficamente y en muchos casos la falta de documentación escrita nos engaña en cuanto a su existencia, pero si estudiamos y analizamos las antiguas leyendas autóctonas, nos damos cuenta de que, al igual que en Europa, el vampirismo ha estado presente desde siempre en los países más lejanos. 2.2.1 El vampirismo en África. Como bien nos dice Anthony Master,
una de las máximas autoridades actuales en el campo de la upirología y autor del ya clásico Historia Natural de los Vampiros. La sangre es absolutamente sagrada entre los pueblos primitivos, sobre todo los africanos. Es por esto por lo que sabemos que son muchas y variadas las creencias en estos seres que se dan en los países africanos y que varían según la religión, tribu o etnia. Un estudio sobre todos ellos nos ocuparía un trabajo monográfico, que está fuera de nuestra intención, por lo que hemos creído oportuno reseñar solamente las creencias más características. En las diferentes regiones de Guinea se teme de manera especial a los Owenga, O-W-E-N-G-A, a los que se define como espíritus malignos de magos fallecidos o personas muertas que en vida fueron muy vengativas y que vuelven por la noche desde el más allá para robar la sangre a los vivos. Una manera de provocar que estos seres malignos acudan a atacar a los vivos es simple: vertido de un poco de sangre humana sobre el suelo. ¿Qué? Una manera de provocar que estos seres malignos acudan a atacar a los vivos es simple: vertido de un poco de sangre humana sobre el suelo. ¡Wow! Si esto ocurre alguna vez, se debe de mitigar tal hecho al instante quemando lo más rápidamente posible ciertas maderas e incienso en sahumerio situados sobre el suelo donde haya caído el vital fluido. En Ghana se teme a unos seres que atacan suave y sigilosamente a los nativos cuando están durmiendo para absorberles la sangre de la punta de los dedos de pies y manos. En este caso puede que se trate de una leyenda que tiene sus orígenes en la existencia en aquella zona, y principalmente en Ashanti, de grandes murciélagos vampíricos. Se me volvió a llenar la memoria. Continuamos. Estábamos que en este caso puede que se trate de una leyenda que tiene sus orígenes en existencia en aquella zona, principalmente en Ashanti, de grandes murciélagos vampiros que, al igual que en Sudamérica, principalmente en la exuberante Amazonia, atacan a los durmientes. En la lujuriosa región de Loango se cree que siempre que un hechicero o bruja muere, aunque se le entierre cabeza para abajo, volverá de su tumba y atacará a los vivos. También el país de los hereros, sudoeste africano, es zona vampírica, y sus tribus viven en un constante temor a los ataques de no muertos que ellos asimilan a las almas descontentas de sus antepasados que vienen a reclamarles deudas pretéritas. Los bantúes que habitan Rhodesia están convencidos de vivir rodeados por los espíritus de sus antepasados. Unos son simplemente espíritus de compañía, pero otros son seres maléficos que necesitan beber sangre, por lo que con cierta regularidad degüellan cabras para sacarles la sangre y dejarla en el suelo de sus cabañas para de esta manera aplacar la sed de los difuntos agresivos. En las zonas cercanas a Kenia el vampirismo se puso desgraciadamente de moda en la década de los 50, cuando la sociedad secreta y militar, por no decir terrorista, del Mau Mau volvió a resucitar las ceremonias en las que sus miembros bebían la sangre de sus víctimas humanas. En la actualidad, se supone que todavía existen grupos secretos que siguen practicando este tipo de vampirismo ritual e incluso, según algunas noticias, el canibalismo con fines mágico-religiosos. En Madaquecuá, en Madagascar, se da un extraño caso. Existía hasta hace unos pocos años una etnia maldita o inferior, una rama de los Betsileo, que estaba obligada a comer las cortezas de las uñas de pies y manos de sus amos y beber la sangre de que estos pudieran derramar en accidentes o batallas. ¡Qué asco! Según Masters, la clase dirigente les obligaba a hacer esto para evitar que su sangre cayera en el suelo y pudiera ser aprovechada por algún espíritu violento vampírico. Hijos de la madre, ¿por qué no se la tragaban ellos? Que se la tragaran ellos. Sigo. Curiosamente, la mayoría de etnias negras africanas cree todavía que algunos hechiceros al morir pueden convertirse en murciélagos y así atacar y beber la sangre de sus víctimas. Personalmente hemos podido apreciar la vigencia de estas creencias en la República de Mali, donde grupos étnicos que habitan en las orillas del Níger y de su afluente, el Bani, creen en la conversión de un hechicero en murciélago vampiro. Otros grupos, como los dogones, por ejemplo, piensan que pueden convertirse en chacal, animal muy abundante en su territorio.
En un viaje por Burkina Faso, la antigua Alto Volta, también pudimos observar cómo algunas etnias, principalmente los mosis mayoritarios en el país, siguen creyendo, pese a ser oficialmente musulmanes, la verdad es que siguen siendo aministas, en seres que regresan del más allá para castigar o atacar a los vivos, con lo que su misma capital, la aburrida y ciclista, hay más de 100 bicicletas circulando, Ouagadougou, existen hechiceros que por unos pocos francos fezas pueden protegernos del ataque de estas criaturas. En Mozambique, los no muertos gozan igualmente de gran popularidad. Se trata de una zona relativamente poco poblada, ya que con una extensión de 801.590 kilómetros, apenas cuenta con 13 millones de habitantes. En dicho país ya se dieron extraños sucesos durante el mandato de su antiguo presidente Samora Moisés Machel, que tomó el mando de la nación hacia el año 1975. Desde entonces parece que toda una colección de extraños seres están campando a sus anchas por todo el estado. Así, en la localidad de Quelimane, capital del distrito de Mambesia y famosa por su puerto en el estuario de Cuacua, una ciudad relativamente importante con una población de casi 100,000 habitantes, que recordemos en una buena parte son católicos, pues existe un obispado de dicha religión. Muchas gentes salen de sus casas por las noches para refugiarse en los edificios públicos por miedo a los chupadores de sangre, extrañas criaturas que han sembrado el miedo en la ciudad. Algo extraño debe estar ocurriendo en dicho país. Mi amor, ya se había tardado la verdad en ladrar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahorita. Espérame tantito. Ahorita. Tantito. Ay, tantito, sí, mi amor. ¿Quieres salir en la cámara? Ven. Ven, sale en la cámara. No sé si sale. Muy poquito. Ok, voy a seguir leyendo, ¿ok? Pórtate bien. Ok, que recordemos en una buena parte son católicos, eso ya lo leí. Muchas gentes salen de sus casas por las noches para refugiarse en los edificios públicos por miedo a los chupadores de sangre, extrañas criaturas que han sembrado el miedo en la ciudad. Algo extraño debe estar ocurriendo en dicho país, pues en el año 1996, la mismísima Radio Mozambique comunicó a sus oyentes el extraño caso de un cadáver que se levantó de la tumba y se dedicó a recorrer las calles de la localidad de Nampula. Seguidamente se encontraron los cadáveres desangrados de varias personas y animales. Curiosamente, del cadáver resucitado nada más se supo, pero las víctimas desangradas sí que eran reales, y las autoridades intentaron ocultar lo posible el tema para evitar que cundiera el pánico entre los habitantes de la zona, ya bastante supersticiosos de por sí. En un país como Mozambique, donde existe una verdadera rivalidad religiosa y de cultos, pensemos que de toda la población antes mencionada, algo menos de 2 millones son católicos, 300,000 protestantes, casi 1 millón musulmanes y el resto animistas que practican extrañas creencias y rituales. Estos sucesos han provocado que cada grupo de sacerdotes haya interpretado a su manera estos fenómenos que parece ser que se han extendido por toda la nación. Así, en diferentes zonas, los nativos aseguran haber visto seres voladores y dragones asesinos. En el Amazonas, algunos indios también aseguran haber visto dragones en zonas con casiústica, chupacabras, que atacan a los seres vivos para dejarlos sin sangre. El gobierno intentó olvidar el asunto, más preocupado por los problemas políticos que por simples supersticiones. Curiosamente, los dirigentes de la religión musulmana han sabido por mensaje divino que todo se trataba de un castigo de Alá, que decidió mandar dragones chupasangres todas las noches de luna llena. Según ellos, para combatir la plaga solamente puede recurrirse a ser mejor creyente, musulmán lógicamente, y obtener previo pago, pues el dinero siempre es bien recibido. A Dios le gusta el dinero.
unos amuletos especiales para alejar a los chupasangres. Bromas aparte sobre el poder de los amuletos musulmanes. Debemos de recordar que cuando los portugueses llegaron a dicho país en el año 1498, en que Vasco de Gama arribó al puerto de Quelimane, se encontraron con extraños cultos que continuaron hasta bien entrado el siglo XVII, durante el cual se llevó a cabo una verdadera colonización. Los habitantes primigenios ya creían por aquel entonces en unos extraños seres que aparecían normalmente por las noches para beber la sangre de animales y personas, produciéndoles muchas veces la muerte. ¿Se trata solamente del resurgir de una antigua superstición o acaso de una maniobra de alguno de los poderosos grupos religiosos del país para captar nuevos fieles? Lo desconocemos, pero parece ser que algo o alguien está sembrando el pánico entre los habitantes de este humilde país africano. Tras esta afirmación, conviene repetir una vez más que para el africano la sangre es de una importancia vital, por lo que la creencia en seres que pueden tomarla de los vivos sigue estando presente en la vida cotidiana de muchas etnias de color. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya vamos en la página 52. Has avanzado en tu lectura hasta acá. Entonces nos vemos la próxima semana para la tercera sesión. Y pues avanzar otro poquitito, otra media horita, tranqui. Y pues nada, los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Que sigamos compartiendo. Entonces, un abrazo enorme. Besitos. Bye bye.